Ahí pongo grabar, eh, y ya les comparto la pantalla si vamos viendo la clase y capaz si alguien se conecta verá después la grabación desde donde se conecta, ¿sí? Bueno, hoy arrancamos un módulo nuevo, ¿sí? Así que vamos a hablar primero unas cositas, me presento, no sé si hay compañeros nuevos. Mi nombre es Angie, soy la docente a cargo de este módulo, ¿sí? Eh, el examen es un examen múltiple choice. Ahora ya les digo bien la fecha. Este, aguárdame que me estoy fijando, que me olvidé cómo era la fecha, 2 del 9 y 7 y 8. El 9 del 9 es el examen. Perdón, el 8 del 9. A ver, ahí me fijo bien en el calendario. Eh, sí, el lunes 8 del 9 es el examen, ¿sí? Va a ser un examen múltiple choice de todo el contenido que nosotros vayamos viendo en este módulo, van a ser 4 clases. Este, nada, yo les recomiendo siempre que vean la clase una vez que, bueno, que se conecten primero, ¿no? Así interactuamos entre nosotros. Después, por otro lado, que la clase, ya que queda grabada, puedan volver a verla las veces que ustedes quieran y se saquen las dudas, tipo, vean la clase, tengan dudas y a la siguiente clase las vamos charlando y eso. Yo por lo general estoy conectada desde las 7, quizás un poco antes. eh, y ustedes, bueno, cuando se conecten a la siguiente clase, si tienen dudas, les vamos charlando al principio de la clase. eh, Porque siempre trato de esperar más o menos 10 minutos hasta que llegan más o menos todos, porque sé que a veces entre que prenden la computadora o lo que tengan que hacer hasta que se conectan y demás, quizás les toma un poquito de tiempo, así que siempre arranco más o menos 7:05 o 7:10, así que si ustedes tienen dudas, podemos charlar al principio de la clase aprovechando esos minutitos, ¿sí? Bueno, creo que dije todo. El examen entonces es el 8 del 9, va a ser un examen múltiple choice. Van a ver que si, bueno, si ven el calendario cae lunes. Este, nosotros se lo subimos a partir de la plataforma MySchool. Si ustedes están todos ya adheridos, pero bueno, el día del examen tienen para realizarlo durante todo el día, ¿sí? En cualquier momento del día que ustedes se conecten, que vean que tengan un tiempo libre, pueden empezar a hacerlo. No es que hay un horario estimado, ¿sí? Van a tener cualquier momento del día para ingresar a hacerlo. Ahora, el tema es que ustedes una vez que ingresan a hacerlo, tienen 2 horas para realizar el examen y si no lo envían en esas 2 horas, se va a cerrar y bueno, se va a enviar y se va a corregir con lo que ustedes hayan contestado hasta ese momento. Entonces, lo que yo siempre les digo es, fíjense en el momento del día que tengan libre, como para tomarse 2 horas y poder, nada, poder realizar el examen, ¿sí? Tranquilos y el tiempo que tengan que tomarse para hacerlo. Bueno, nada, yo cuando comparto Zoom no suelo prender la cámara porque se me traba mucho la computadora y se me traba internet y entonces me empiezan a escuchar entrecortado. Así que bueno, por eso tengo la cámara apagada. Otra cosa, también el chat, cuando yo comparto la pantalla, no me aparece el chat, lo que ustedes me vayan escribiendo, ¿sí? Así que si tienen dudas durante lo que es el trayecto de la clase, y justo hay algún tema que no entienden bien, pueden prender el micrófono y me pueden decir que no entendieron tal cosa o bueno, directamente me consultan ahí, ¿sí? Pero bueno, prendan el micrófono, así yo ya les puedo prestar atención en ese momento, ¿sí? El material por el cual se va a evaluar va a ser todo lo que está escrito en la plataforma, si a ustedes les mandan las clases estas, ¿sí? Y además les mandan un módulo escrito. Ustedes estudian del módulo, ¿sí? Estas clases las tenemos como una guía en base al material que tienen en el módulo. Así que si tienen que estudiar del módulo, está perfecto, ¿bien? Y si no, bueno, vean después las clases grabadas, aprovechen que les quedan grabadas como para ir siguiendo lo que es la clase. Em, bueno, sí, sí, que hayas impreso está bien, sí, no hay problema. Lo que también muchas veces les recomiendo es
ver un poquito de qué se va a tratar la clase, ¿sí? Al final de la clase siempre les digo qué es lo que vemos la siguiente clase, así que si pueden ver un poquito lo que viene a la clase siguiente antes de ingresar a la misma, buenísimo, así más o menos bien, van viendo para dónde va la idea. Igual nada, si no entienden algo, lo podemos charlar porque hay bastante tiempo en el módulo. Hay veces que quizás hablo un poco rápido y capaz no me entienden, ahí no se preocupen, pueden prender el micrófono y decirme que no están entendiendo y yo les hablo un poco más pausado o trato de utilizar otras palabras que ustedes puedan llegar a entender un poco más, ¿sí? A veces se me da un poco la terminología médica, así que bueno, nada, cualquier cosa ustedes me frenan eh, y volvemos a explicar el tema, ¿sí? No hay ningún problema con eso. Lo explico todas las veces que sea necesario, pero ustedes no se queden con las dudas. ¿Bien? Bueno, si no, ya más o menos estamos en horario, sí, nos pasamos unos minutitos. Bueno, arrancamos entonces con la clase. Cualquier cosa me frenan y vamos despejando las dudas, ¿sí? Bien, bueno, vamos a ver el módulo de extracción, sí, que hoy arrancamos, extracción y vías de administración también. Vamos bueno, a dar comienzo a esta clase entonces. Hoy vamos a ver, bueno, generalidades un poco para que todos entendamos más o menos qué es la sangre, pero antes de eso tendríamos que ver qué es el sistema vascular, cómo está compuesto, ¿sí? Qué es el corazón, cuál es la función del corazón. Vamos a hacer un breve pantallazo anatómico de cómo sería este sistema vascular, ¿sí? El sistema cardiovascular principalmente y el sistema vascular a través de lo que son las venas y las arterias. Vamos a hablar un poquito de eso, que son los vasos sanguíneos, venas y arterias, y también el contenido del mismo, sí que va a ser la sangre, como para que ustedes entiendan un poco de esto y después vamos a ver, bueno, cómo sería la extracción y demás, ¿sí? Pero eso ya lo dejamos para la semana que viene. Hoy vamos a ver estos 4 temas. Parece poquito, pero es bastante, ¿sí? Quizás les doy un recreo en el medio porque capaz se van a quedar un poquito mareados, así que les doy 10 minutitos en el medio cuando más o menos vayamos viendo que están un poquito mareados o algo, me dicen y les doy un respiro de 5 o 10 minutitos y seguimos, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Qué es el sistema vascular? Yo creo que ahí se debería ver bien, ¿sí? Yo ahí debería verse bien. Bien. El sistema vascular básicamente está compuesto, ¿sí? En realidad me gustaría decirle sistema cardiovascular, ¿sí? Porque tenemos por un lado lo que es la parte de vasculatura y por el otro lado lo que es la parte más cardiológica, ¿sí? Entonces tenemos el sistema cardiovascular que está compuesto por dos sistemas, ¿sí? Tenemos por un lado el sistema menor o pulmonar y tenemos por otro lado el sistema mayor o sistema sistémico, ¿sí? En cuanto a, entonces, a entender un poco esto, vamos a tener por un lado lo que es el corazón. Bien, vamos a escribirlo acá. El corazón. El corazón, ¿sí? Tenemos por el lado el corazón y después tenemos lo que son los vasos sanguíneos. Uy, ¿sí? Vasos sanguíneos. Entre ellos, entre estos dos vasos sanguíneos, vamos a tener por un lado lo que son las, las arterias, ¿sí? Después vamos a tener lo que son las venas, y después por otro lado tenemos lo que son los capilares. Uy, estoy media... Ahí está, ahí se puede escribir bien. Bien, y además tenemos otros dos órganos, ¿sí? Que es muy importante, que tenemos lo que son los pulmones. Bien, y ahí me van a decir, bueno, ¿qué tienen que ver los pulmones acá? Los pulmones son importantes porque hacen un proceso que se llama hematosis, ¿sí? Que ahora vamos a charlarlo un poquito cuando hablemos más de subsistemas. Entonces, el sistema cardiovascular está compuesto por estos dos sistemas, ¿sí? El sistema pulmonar, que también lo podemos denominar como menor, ¿sí? Y el sistema sistémico, o también lo podemos escuchar como cardíaco, o sistema mayor, ¿sí? Yo ahora, a mí me gusta decirle sistema menor y sistema mayor, ¿sí? Entonces, cada vez que yo hablo de sistema menor, estoy hablando de lo que es la parte de pulmón, y cuando estoy hablando de sistema mayor, estoy hablando de lo que es a nivel sistémico, ¿sí?
Vamos a ver entonces un poquito más. ¿Qué vendría a ser entonces esto de los pulmones? ¿Sí? Primero voy a mostrarles, mm, a ver, este dibujo. Vamos con este dibujo primero. No, quizás es muy complicado. Voy acá a dibujarles y después vamos a ir con ese dibujito que está abajo. ¿Sí? Bien. Eh, a ver. Voy a hacer unos esquemas y quizás no soy tan buena dibujando y menos es la compu, se me complica un poco, pero voy a tratar de que se entienda un poco, ¿sí? Ahora igualmente lo voy a mostrar con el esquema que está en la siguiente diapo y después volvemos a la diapo anterior donde hablábamos un poco de sistema menor, sistema mayor, ¿sí? Así ustedes me entienden bien. Tenemos por un lado que dibujar, bueno, lo que es el sistema respiratorio, ¿sí? Compuesto, bueno, por nariz, esto es una boca, ¿sí? Y acá tenemos lo que es la caja torácica. Bien. Tenemos a su vez que lo que es el sistema respiratorio, tenemos lo que es la nasofaringe, tenemos lo que es la orofaringe y ambos se van a unir a nivel de la laringofaringe para formar lo que es la tráquea. Bien. La tráquea va a su vez a formar dos estructuras que se llaman bronquios, ¿sí? Dos bronquios, que van a terminar ingresando a lo que son los pulmones. Yo los voy dibujando mientras. ¿Sí? Y tenemos acá en el centro lo que es el corazón. ¿Sí? Ahí hice como el esquemita del corazón. Si yo hago un zoom y hago un corte, a ver, a este nivel, mm, quizás en otro color para que se note más. Si yo hago un corte acá, a este nivel, voy a ver esto que está un poquito más ampliado y voy a ver entonces la estructura de lo que es la tráquea que está ingresando al pulmón, perdón, el bronquio que está ingresando al pulmón, ¿sí? Que cuando ingresa se va a empezar a dividir en estructuras más pequeñas, ¿sí? Como si fuesen unos tubitos más pequeños, ¿sí? Que van a dar los bronquiolos, ¿sí? Que a su vez se van a dividir en bronquiolos de distintos tamaños, ¿sí? Son cada vez más pequeños, bronquiolos, ¿sí? Más pequeños, se dividen como si fuesen ramas de árboles, ¿sí? Cada vez más pequeños, hasta que en algún momento terminan dando unas estructuras que son como si fuesen unas especies de saquitos, ¿sí? Que ahí yo los voy a dibujar, como unas bolsitas, ¿sí? Que estas bolsitas son los alvéolos. Bien, todo eso está dentro de lo que es la estructura del pulmón. Entonces, volviendo para atrás a la estructura un poquito más grande, vamos a dibujar con este colorcito, un rosadito, ¿sí? Vamos a dibujar este color. Vamos a dibujar cómo es el trayecto entonces del aire cuando va ingresando, ¿no? El aire entonces va a ir ingresando por la nariz, ¿sí? Se va a dirigir, ahí deberían ver mi cursor cómo está yendo con rosa al aire, ¿sí? Por tráquea, hacia lo que son los bronquios, ¿sí? Una vez que voy a la parte del zoom, que está un poquito más dibujado, ¿sí? Entra por tráquea a los bronquios
ingresa por bronquios hacia lo que son los bronquiolos, ¿sí? Ingresa a la estructura del pulmón. Una vez que ingresa a los bronquiolos, se va a empezar a dirigir por los bronquiolos hacia lo que son los alvéolos, ¿sí? Todo esto entonces es aire que ingresa con oxígeno. Bien, entonces vamos a dibujar el oxígeno. Nosotros lo denominamos como O2, ¿sí? Oxígeno va a ser O2. Entonces yo acá tengo el camino que hace el oxígeno para ingresar, ¿bien? Y termina en esta parte de lo que es el alvéolo, terminan entonces todas las moléculas de oxígeno, ¿bien? Adentro del alvéolo tengo entonces las moléculas de oxígeno, ¿bien? ¿Qué pasa? Vamos a ver que en un punto pasa por acá cerca. Uy, vamos a cambiar de color así no se confunde este dibujo. Vamos a ver por otro lado lo que es el corazón. ¿Sí? Les voy a dibujar por acá, en otro costadito, el corazón. El corazón es un órgano que funciona como una bomba. ¿Bien? Funciona como una bomba que tiene capacidad de, como dice la palabra, bombear sangre hacia todos los tejidos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que dentro de lo que es la estructura del corazón tenemos cavidades, no es que es solamente una pelotita y ahí adentro hay sangre, ¿no? No, esto está muy bien dividido en distintas cavidades, ¿sí? Tenemos por un lado lo que son las aurículas y tenemos por otro lado lo que son los ventrículos. Entonces tenemos la estructura del corazón que va a estar dividido en cuatro cavidades o cuatro cámaras también se le dice, ¿sí? Entonces va a estar dividida por cuatro cámaras en aurículas, ¿sí? Aurículas, tenemos aurícula derecha, bien. Tenemos lo que es la aurícula izquierda, tenemos lo que es el ventrículo derecho y tenemos lo que es el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces, AD quiere decir aurícula derecha, BD, ventrículo derecho, AI, aurícula izquierda, BI, ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces vamos a dibujarles un poquito más. A su vez, a este corazón le va a llegar siempre sangre. ¿Por dónde es que llega la sangre? Va a llegar por, en este caso, unas venas que se llaman venas cavas. ¿Sí? Va a llegar por la vena cava superior y la vena cava inferior. Acá les voy a dibujar, entonces, las dos venas cavas llegando a lo que es la aurícula derecha. Entonces tenemos la vena cava superior, BCS, vena cava superior, y tenemos lo que es la vena cava inferior, vena cava inferior, BCI, ¿sí? Entonces la sangre va a llegar por estas dos venas cavas y va a terminar eh, drenando toda esa sangre hacia la aurícula derecha. En un momento, esa aurícula derecha se llena tanto de sangre que tiene como una especie de compuerta casi, que se llama válvula. ¿Sí? Válvula auriculoventricular o tricuspidia en este caso. ¿Sí? Entonces se va a abrir esta compuerta, ¿sí? Que es una válvula, se va a abrir esta válvula y va a poder hacer que la sangre se dirija desde la aurícula derecha al ventrículo derecho. ¿Sí? Una vez que tenemos esa sangre en el ventrículo derecho, va a ir la sangre del ventrículo derecho por una arteria, ¿sí? Que se llama arteria pulmonar, que en un momento se va a dividir en dos y va a dar una arteria pulmonar derecha y una arteria pulmonar izquierda. ¿Sí? Esto se los estoy mostrando eh, como un camino que va para abajo, pero en realidad sale por detrás del corazón, ¿sí? Pero yo se los esquematizo acá para que quede un poquito más prolijo y ustedes puedan entender bien, ¿sí? Entonces estas arterias, que son arterias pulmonares, eh, vamos a ver que se van a dirigir al pulmón, ¿bien? Entonces dibujo acá el pulmón, ¿sí? La P de pulmón. Entonces la sangre se va a dirigir hacia los pulmones. Bien, y ahora volvemos al otro esquema del otro lado. Esa arteria
va a terminar dando una especie de capilar, ¿sí? De hecho es un capilar pulmonar, ¿sí? Que lo que va a hacer es pasar muy cerca del alvéolo, como les estoy dibujando acá. Entonces pongo acá C de capilar, ¿sí? Y voy a dibujarles, entonces esta es la arteria, arteria pulmonar, ¿sí? Arteria pulmonar, AP de arteria pulmonar, ¿sí? Eh, a ver, ahí, uy, se trabó. Bien, entonces tenemos esta estructura, bien, de la arteria pulmonar que va a dirigirse hacia adentro del pulmón. A nivel del pulmón va a dar lo que son los capilares, ¿sí? Capilares pulmonares, que después cuando sale del pulmón va a salir en forma de venas, ¿sí? Vena pulmonar, que se va a dirigir hacia la aurícula izquierda. Si no me están entendiendo nada ahora, es normal. Así que yo ahora después se los vuelvo a explicar, ¿sí? Y les vuelvo a dar un circuito de todo lo que es este camino, para que me terminen de entender bien. Entonces tenemos acá lo que es la vena pulmonar, ¿sí? BP, vena pulmonar, ¿sí? Acá arriba mejor les escribo son cada una de estas letras porque les estoy poniendo letras y capaz no entienden nada. AD de aurícula izquierda, aurícula derecha, y así les queda escrito bien. Y para ahora cuando les diga bien cada una de las partes que me vayan entendiendo bien. Aurícula izquierda, una referencia, ¿sí? B de ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿sí? Izquierdo, ¿sí? Teníamos, entonces les puse BCI y BCS les puse, que son las venas cavas superior e inferior, ¿sí? Tenemos por otro lado, les puse BP, ¿sí? Que es vena pulmonar. AP les puse, que es arteria pulmonar. Pulmonar. Les puse C, que es capilar pulmonar. Les voy a también poner a aorta directamente. ¿Sí? Bien. Y ahora entonces dibujamos lo que es la aorta. La aorta entonces también acá tenemos una especie de compuerta, bien, que es la válvula, en este caso del lado izquierdo se le va a llamar válvula mitral, ¿sí? Que va a dejar que la sangre pase de aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y el ventrículo izquierdo van a ser la principal arteria de todo el organismo, ¿sí? Que se llama aorta. Bien, entonces les dibujo acá la aorta, ¿sí? Ahora, una vez que ya dibujé todo, voy a hacer que ustedes entiendan todo este concepto unido, ¿sí? En un solo, en un solo concepto, cosa de que les quede bien. Vamos a dibujarla acá. También me gustaría dibujarles un esquema de un sistema, así, no sé, un órgano. Yo siempre les pongo un músculo como para que sea más fácil de entender. Bien, un músculo. ¿Sí? Un músculo. Eh, bien, entonces vamos a ver bien cómo, por qué es que necesito sangre y demás. Yo voy a tener entonces, como yo les decía, aire, aire, ¿sí? Que este aire tiene oxígeno, ¿sí? Aire ambiental, entonces nosotros cada vez que respiramos, respiramos aire ambiental,
¿sí? Este aire ambiental, si ustedes necesito que ahora me sirvan el cursor de los puntitos rojos, este flechita de luz que está acá, así el cursor este, necesito que me vayan siguiendo así, ¿sí? Se los voy a decir 2 o 3 veces, así se entiende bien el concepto, ¿sí? Bien, entonces tenemos lo que es el aire ambiental, ¿sí? Que es oxígeno. Nosotros ese aire lo vamos a inhalar por la nariz o por la boca, ¿sí? No importa cuál de los dos lados vamos a inspirar. Entonces, inspiramos aire ambiental, por ejemplo, por la nariz. Bien, ingresa ese aire ambiental, se dirige todo por nasofaringe, por la faringe, ¿sí? Va a dar lo que es la tráquea. La tráquea va a terminar dividiéndose en dos, dando lo que son los bronquios, ¿sí? Un bronquio para el pulmón derecho, un bronquio para el pulmón izquierdo, ¿bien? Entonces nos ingresamos adentro del pulmón. Vamos a hacer un cortecito acá y vamos a verlo un poco más grande. Ingresamos entonces por esta estructura, ¿sí? Que era el bronquio, hacia adentro del pulmón. Sigue este aire, bien, el aire sigue corriendo con oxígeno por dentro de lo que es el pulmón, ¿sí? Dividiéndose en bronquio, ¿sí? El bronquio se va a dividir en bronquiolos, ¿sí? Que va a terminar dividiéndose en bronquiolitos, ¿sí? Y al final de todo este trayecto, yo se los digo muy simple, ¿eh? Que es bronquio, bronquiolito, pero en realidad se divide en un montón de ramas más. Pero como para que terminen de entender que el aire va a ir todo por una estructura, entonces desde lo que es el medio exterior, si ese aire con oxígeno, desde el medio externo, por nariz, por nasofaringe, ¿sí? Orofaringe, por tráquea, hacia bronquio, hacia adentro del pulmón, ¿sí? Donde adentro del pulmón va a seguir dividiéndose ese aire con ese oxígeno, va a terminar culminando dando todas las estructuras estas que se iban a dividir como en especies de ramas, ¿sí? Para terminar dentro de un saquito, que es como un globito chiquito, muy chiquito, ¿sí? Que se llama alvéolo. Este alvéolo tiene una capacidad de hacer que este gas, porque el oxígeno es un gas, difunda, ¿sí? Es decir, que pase libremente hacia el capilar, ¿sí? Entonces, el oxígeno va a pasar hacia el capilar. ¿Bien? ¿Hacia qué capilar? El capilar que está dentro del pulmón. El capilar es un vaso sanguíneo, ¿sí? Que este capilar después va a terminar dando lo que es la salida del pulmón, ¿sí? Que ¿qué era? Era esta estructura, ¿sí? Que salía de este pulmón que estaba acá dibujadito, ¿sí? Ese capilar que tenemos va a estar acá, adentro del pulmón, y va a salir esa sangre con ese oxígeno, bien, porque el capilar tiene sangre. Adentro este alvéolo no tenía sangre, tenía aire, ¿sí? Entonces, gracias a que este saquito, que es un alvéolo, deja que pase este gas que está dentro de acá en forma de aire, que es este oxígeno, pase a la sangre que está en el capilar, ¿sí? Y en el capilar, esta sangre va a terminar saliendo del pulmón como una vena, ¿sí? Entonces va a salir del pulmón como una vena, que en este caso se llama vena pulmonar. Bien, la vena pulmonar va a dirigirse con esta sangre a la aurícula izquierda, porque si habíamos dicho algo es que el corazón tiene sangre, que bombear sangre, ¿sí? Sin sangre nosotros no podríamos subsistir. Nuestros tejidos, como por ejemplo este músculo, sin sangre que tenga oxígeno, no podría realizar las actividades que tenga que realizar, ¿sí? Porque el oxígeno es como si fuese una moneda, ¿sí? Energética. Sirve para darle energía a los tejidos, ¿sí? Si no tengo oxígeno, los tejidos no pueden sobrevivir, ¿bien? No pueden obtener energía, ¿bien? Entonces es necesario siempre que los tejidos, el músculo, el cerebro, cualquier órgano que se les ocurra, tengan oxígeno, porque sin oxígeno no producen energía y se termina muriendo el tejido. Bien, entonces vamos a volver. Salíamos del pulmón, ¿sí? Esta sangre salía del pulmón con oxígeno, bien,
por la vena pulmonar, se iba a dirigir hacia lo que es la aurícula izquierda, ¿sí? De la aurícula izquierda se va a llenar tanto la aurícula izquierda de sangre, porque me olvidé de decirles algo, pero el trayecto de la sangre dentro del corazón siempre va a un solo sentido, ¿sí? Siempre va de un solo sentido, ¿bien? Entonces va a dirigirse siempre para la cámara que sigue. En este caso, de la aurícula izquierda va a querer dirigirse hacia el ventrículo izquierdo, ¿sí? Pero en un momento está cerrada esta compuerta, que es la válvula mitral, ¿sí? Como está cerrada, se llena tanto esta aurícula izquierda de sangre que viene desde la vena pulmonar, bien, se va a llenar tanto esta aurícula izquierda de sangre que gracias a el aumento de presión que tiene esa cámara, que es esta aurícula izquierda, se va a abrir esta válvula, ¿sí? Y va a dejar que la sangre pase de aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, ¿sí? Cuando pasa toda esa sangre, se cierra esta compuerta, ¿sí? Se cierra para que la sangre no vaya del ventrículo hacia la aurícula, porque nosotros queremos que siempre vaya a un solo sentido, ¿sí? Que vaya de aurícula a ventrículo. Entonces se cierra esta compuerta, ¿sí? Se llena entonces esa ventrícula izquierdo de tanta sangre que hace que se abra una compuerta más que tenemos. Acá entre ventrículo y aorta hay una válvula que se llama válvula aórtica, ¿sí? Entonces esta sangre del ventrículo izquierdo va a fluir por la aorta, ¿sí? Hacia todos los tejidos. La aorta es la principal arteria del organismo, ¿bien? Entonces nosotros tenemos una aorta, ¿sí? Que es una arteria principal que sale del corazón, de la cual van a salir múltiples ramas, muchas arterias para ir a darle sangre a todos los tejidos, ¿sí? Entonces va a salir unas arterias que van a ir hacia lo que es el cerebro, otras arterias que van hacia lo que son los brazos, otras que van a ir hacia el propio pulmón, hacia el propio corazón, ¿sí? No importa, no tienen por qué saberlo. Pero sí saber que la principal arteria que tenemos entonces es la aorta. Bien, la aorta. Entonces sale la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta. Bien, de la aorta puede dirigirse hacia cualquier tejido. Por ejemplo, acá tenemos, y voy a dibujárselos, la sangre que viene de la aorta hacia ese músculo. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, una arteria. En este caso vamos a hacer que esta arteria que tenemos acá sea una arteria que es, no sé, qué sé yo, la arteria radial, ¿sí? Que va a un músculo. Bueno, vamos a hacer una arteria directamente, no le pongamos nombre, vamos a decir una arteria que va a un músculo. Bien, esta arteria que va a este músculo, ¿sí? Es rama de la aorta. Bien, entonces acá teníamos que venía la aorta. Uy, voy a escribir mejor porque si dibujo va a quedar feo. Aorta, ¿sí? Una arteria que va a dirigirse esta rama de la aorta, dando esta arteria, ¿sí? Para el músculo, ¿bien? Que esta arteria, vamos a ver que tiene, tiene acá, ¿sí? Esta arteria va a darle, a ver, va a terminar formando algo que se llama capilar, ¿sí? Que se los voy a dibujar acá como un ovillo de lana, ¿sí? Esa estructura media ovillo, media rara que dice, es un capilar, ¿sí? Y este capilar va a terminar formando una vena, ¿sí? Que esta vena después va a terminar dando lo que es la formación de la vena cava, ¿bien? Entonces tenemos la vena cava. Y ahora vamos a hacer que se entienda un poquito más. ¿Sí? Entonces teníamos la aorta que salía de acá, ¿sí? No se los dibujo directo porque va a ser un lío este dibujo, pero bueno, vamos a ver que de la aorta salía la sangre con oxígeno, ¿sí? Desde la aorta. Entonces volvemos para acá, vamos para acá, hacemos como un asterisco para seguir el dibujo acá. De la aorta va a salir una arteria que va a ir a un músculo, por ejemplo. Entonces va a seguir esa sangre con oxígeno hacia ese músculo por una arteria, ¿sí?
En un momento, esa arteria, vamos a ver que va a encontrarse con un capilar. El capilar va a dejar que ese oxígeno que tenía esta sangre quede en el músculo. Bien, entonces queda este oxígeno en el músculo. Bien, ¿para qué? Para que el músculo pueda utilizar ese oxígeno para formar energía. A su vez, este músculo le va a agarrar y le va a dar monóxido de carbono, dióxido de carbono, mejor dicho. ¿Sí? Le va a dar entonces dióxido de carbono, CO2, a este capilar. ¿Sí? Entonces hace un cambio de gases. Entonces el oxígeno que tenía este capilar va a dárselo al músculo. Y a su vez el músculo le va a dar desechos, ¿sí? Que es ese monóxido de carbono, ese dióxido de carbono, perdón, ese dióxido de carbono. Si este dióxido de carbono, entonces viene del músculo. Bien, entonces este dióxido de carbono, vamos a ver que se va a dirigir por la sangre que sale de la vena de este músculo hacia lo que es la vena cava inferior, ¿sí? Hacia la aurícula derecha. Entonces esta sangre tiene dióxido de carbono, ¿sí? CO2. Entonces esta sangre tiene CO2, ya no tiene más oxígeno, tiene CO2, ¿sí? Monóxido de carbono. Perdón, dióxido de carbono. La tengo con monóxido de una forma, perdón. Dióxido de carbono, ¿sí? Entonces esta aurícula derecha, ¿sí? Vamos a ver que va a tener sangre con dióxido de carbono, ¿sí? Que va a dirigirse hacia el ventrículo derecho, ¿sí? Del ventrículo derecho, a su vez, va a dirigirse por las arterias pulmonares hacia el pulmón. Entonces, adentro del pulmón venía, entonces, esta sangre por la arteria pulmonar adentro del pulmón con monóxido de carbono. Bien, entonces vamos al dibujito, al esquema que tenemos acá a nivel del pulmón. A nivel del pulmón, entonces teníamos la sangre que venía por la arteria pulmonar, iba a dar un capilar, ¿sí? Y este capilar entonces va a tener sangre que en este momento tiene dióxido de carbono, ¿sí? Cuando hace este cambio que le da dióxido de carbono al alvéolo, ¿sí? Le doy dióxido de carbono al alvéolo. El alvéolo me va a dar oxígeno, ¿sí? Entonces hace un cambio de nuevo. Cambio dióxido de carbono adentro del alvéolo, pero tomo el oxígeno del alvéolo hacia el capilar, ¿sí? Entonces la sangre deja de estar con dióxido de carbono y pasa a tener oxígeno, ¿sí? Este proceso se llama hematosis, ¿sí? Es el proceso en el cual adentro del alvéolo se hace un cambio de gases. En este caso, la sangre que venía por el capilar tenía dióxido de carbono o CO2, ¿sí? Entonces le voy a dar al alvéolo este CO2. El alvéolo me va a dar a la sangre, ¿sí? El oxígeno, el O2, ¿sí? Para que salga del pulmón, por la vena pulmonar, sangre que ya tiene oxígeno, ¿sí? Entonces, dentro, cuando ingresa al pulmón, ingresa con dióxido de carbono, ¿sí? Con CO2. Pero cuando sale del pulmón, sale con oxígeno, ¿sí? Entonces, eso es un proceso en el cual la sangre se limpia, ¿sí? ¿Por qué? Porque libera los gases tóxicos, que es el dióxido de carbono, y agarra oxígeno, que es lo que necesita el cuerpo, ¿sí? Entonces, agarra oxígeno de este pulmón, ¿sí? A través de este proceso de la hematosis, agarra la sangre y sale del pulmón con oxígeno. Bien, entonces sale de nuevo la sangre del pulmón por la vena pulmonar hacia la aurícula izquierda llena de oxígeno, ¿sí? Esta sangre tiene un montón de oxígeno, se abre esta compuerta, va al ventrículo izquierdo, sangre con oxígeno. De la aorta sale también la sangre que tiene oxígeno y va a ir a dar irrigación, ¿sí? Va a ir a darle la sangre esta a un montón de tejidos, a todo el cuerpo básicamente, ¿sí? En este caso vamos a ver que va a ir de nuevo esta aorta, va a dar una ramita, ¿sí? Una arteria terminal para un músculo, ¿sí? Podría ser un músculo como también podría ser, no sé, un cerebro, un hígado, no sé, lo que se les ocurra. Cualquier órgano que se les ocurra sirve este esquema, ¿sí? Entonces a mí me gusta hacer este músculo porque, nada, queda más lindo, esquemático. Entonces, esta arteria, ¿sí? Que va a dirigirse hacia el tejido, en este caso al músculo, tiene sangre con oxígeno, le da sangre con oxígeno, ¿sí? Para ir a este músculo, ¿bien? Acá que tenemos este capilar, todo lo que es capilar sirve para dar intercambio de gases, como pasaba a nivel del pulmón, sí, en este caso va a ser lo mismo, pero con la diferencia es que esta sangre que le va a dar tenía oxígeno, ¿sí? Entonces le va a dar oxígeno al músculo para que funcione, ¿sí?
para que funcione. Eh, Bien, entonces le da oxígeno a este músculo para que funcione. A su vez, agarra y cambia. Le dice, bueno, músculo, yo te doy oxígeno, vos dame dióxido de carbono y yo me encargo de sacarlo para el exterior, ¿sí? Bueno, entonces le da oxígeno al músculo para que funcione, para que se contraiga y viva ese músculo básicamente, y agarra y lo intercambia con dióxido de carbono, ¿sí? CO2. Entonces la sangre que sale de ese tejido, de ese músculo, va a salir sangre que como si fuese una especie de sangre sucia, ¿sí? Sangre con monóxido de carbono porque tiene desechos, ¿sí? No sirve de nada el monóxido de carbono. De hecho, en el cuerpo, ay, perdón, estoy todo el tiempo diciendo monóxido de carbono, es que estoy con monóxido por intoxicaciones de monóxido, ¿sí? Pero sepan que estoy diciendo, cada vez que digo monóxido, en realidad quiero decir dióxido, ¿sí? Dióxido de carbono, voy a decirle CO2 para que quede mejor, ¿sí? Entonces sale con este CO2, con este dióxido de carbono, ¿sí? Producto de este desecho que tiene el músculo, sale este dióxido de carbono por la sangre, ¿sí? De las venas de ese tejido, ¿sí? En este caso estamos hablando de una vena o un músculo que va a transportar esa sangre que tiene desechos, ¿sí? Y que no sirven de nada. El dióxido de carbono en el cuerpo es tóxico, ¿sí? No sirve. Entonces sale de esta vena, esta sangre con dióxido de carbono. Yo la tengo que limpiar, esta sangre, ¿sí? Y eso va a pasar en el pulmón. Entonces va a dirigirse por estas venas, ¿sí? De nuevo, por venas, hacia la vena cava inferior. O vena cava superior también podría ser, ¿sí? En este caso, vena cava inferior. De la vena cava inferior va a ir la sangre a la aurícula derecha, ¿sí? Con, este caso, sangre que tiene dióxido de carbono CO2, ¿sí? Entonces la aurícula derecha se va a llenar de sangre, se va a abrir esta compuerta como una especie de puerta, va a pasar la sangre al ventrículo derecho, se va a cerrar esta puerta, del ventrículo derecho esta sangre va a hacer mucha presión y va a pasar por esta puertita, ¿sí? A la arteria pulmonar, ¿sí? Sepan que todo esto es sangre con dióxido de carbono, ¿sí? Va a la arteria pulmonar, adentro del pulmón, ¿sí? Vamos al esquema del pulmón. Va adentro del pulmón, se transforma en capilar, esta arteria pulmonar, ¿sí? Va a dar adentro acá un capilar. Este capilar, acá, como todo capilar, va a dejar que pasen gases, ¿sí? Entonces le va a dar el dióxido de carbono al pulmón, pero agarra el oxígeno, ¿sí? Este oxígeno entonces va a dirigirse hacia esta sangre. Y esta sangre sale del pulmón por lo que tenemos acá, ¿sí? Entonces del pulmón sale sangre que tiene oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque produzco este proceso de hematosis que estaba acá, ¿sí? Entonces entra sangre por la arteria pulmonar, da un capilar adentro del pulmón sale la sangre con oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque hizo este trayecto de capilares, ¿sí? Entonces ingresa la sangre con dióxido de carbono por la arteria pulmonar adentro del pulmón, se va a transformar esta arteria pulmonar en un capilar, ¿sí? Este capilar va a agarrar y le va a dar ese monóxido de carbono, ese dióxido de carbono, perdón, ese dióxido de carbono al alvéolo, va a agarrar el oxígeno que tiene, porque hace cambio de gases, te da un gas y te recibe otro, entonces va a darle al alvéolo el dióxido de carbono, ¿sí? Lo va a dejar acá un ratito y ahora yo les cuento qué es lo que pasa. Bueno, entonces agarra y le da al alvéolo el dióxido de carbono. Y agarra y toma el oxígeno esta sangre, ¿sí? Entonces esta sangre ya tiene oxígeno, ¿bien? Y sale del capilar por las venas pulmonares, entonces esta sangre con oxígeno va por venas pulmonares y hace el mismo trayecto, ¿sí? Vena pulmonar, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, aorta a cualquier tejido, ¿sí? En este caso, aorta a arterias que van a ir a este músculo. Este músculo tiene un capilar, va a agarrar y le va a dar este oxígeno, que es re importante para que este músculo funcione, le da oxígeno a este músculo, ¿sí? El músculo a su vez le da dióxido de carbono y dice, bueno, vos limpia esto, le da el dióxido de carbono va por venas que salen de ese tejido, en este caso de este músculo, hacia la vena cava inferior y de nuevo se repite el mismo proceso. Vamos a decirlo una vez más este proceso para que quede bien claro, ¿sí? Entonces, la sangre que venía por vena cava hacia la aurícula derecha es sangre con dióxido de carbono, ¿sí? Sangre con dióxido de carbono. Aurícula derecha, entonces recibe sangre con dióxido de carbono, va hacia el ventrículo derecho, sangre con dióxido de carbono. De acá va a salir como arteria pulmonar,
que es sangre con dióxido de carbono, va hacia el pulmón, ¿sí? Adentro del pulmón se va a transformar esta arteria en un capilar a nivel cerquita de lo que es cada uno de los alvéolos, va a agarrar y va a difundir este dióxido de carbono al alvéolo y del alvéolo va a agarrar y va a meter a la sangre el oxígeno, ¿sí? Entonces sale de, el pulmón como vena pulmonar esta sangre que ya tiene oxígeno, gracias a este proceso acá de hematosis, ¿sí? Entonces entró al pulmón esa sangre con dióxido de carbono, tuvo contacto con un alvéolo, al alvéolo le doy el dióxido de carbono, tomo el oxígeno que me da, entonces esta sangre sale de este pulmón por las venas pulmonares rica en oxígeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque hizo este proceso acá, este proceso de hematosis, ¿sí? Entonces sale por venas pulmonares sangre que tiene oxígeno, ¿bien? Vena pulmonar hacia la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, ¿sí? Todo esto va a ser entonces sangre con oxígeno, bien, del ventrículo izquierdo a la aorta, de la aorta a el cuerpo, ¿sí? Al sistema. Por ejemplo, acá va a ir a una arteria que va a dirigirse hacia un tejido, en este caso agarramos un músculo, esta sangre tenía oxígeno, ¿sí? Adentro del músculo hay un capilar, difunde el oxígeno al músculo, el músculo le da a esa sangre dióxido de carbono para que la libere por alguna forma, ¿bien? La libera, ¿cómo? Agarra y transfiere entonces este oxígeno al músculo, agarra el dióxido de carbono de ese músculo y esta sangre va a salir por las venas, ¿sí? Que salen de este músculo hacia lo que es el corazón derecho. El corazón derecho, por vena cava inferior y superior, va a dirigirse hacia la aurícula derecha, de aurícula derecha al ventrículo derecho, del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, de arteria pulmonar adentro de los pulmones. Adentro de los pulmones va a formar el capilar, que el capilar va a darle el dióxido de carbono al alvéolo, el alvéolo va a llenar de oxígeno, el oxígeno va a terminar saliendo del pulmón como formando lo que es la vena pulmonar. Entonces esta sangre ya sale con oxígeno, vena pulmonar, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, de ahí a la aorta, de la aorta al músculo, del músculo al capilar, el capilar le da el oxígeno al músculo, toma el dióxido de carbono del músculo, forma lo que es la vena del músculo, así que sale la sangre con dióxido de carbono, de la sangre con dióxido de carbono de nuevo a la aurícula derecha por vena cava, así, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar al pulmón, del pulmón a lo que es este capilar, ¿sí? Al alvéolo, le saca el oxígeno, le saca el dióxido de carbono, toma el oxígeno a la sangre y sale por sangre que sale de la vena pulmonar con sangre con oxígeno. ¿Sí? Vena pulmonar, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y así es sucesivamente todo el tiempo. ¿Sí? Eso pasa todo el tiempo en el cuerpo. Ahora, ¿qué pasa con este dióxido de carbono que queda dentro del alvéolo? Yo lo saco cada vez que hago una expiración, cada vez que largo aire, si vieron que nosotros tomamos aire cuando inspiramos y exhalamos dióxido de carbono, entonces cada vez que inspiramos yo lleno a estos alvéolos de oxígeno y cada vez que expiro, que exhalo, libero dióxido de carbono, ¿sí? ¿Por qué? Porque produjimos, perdón, este proceso de hematosis que yo le di el oxígeno que inspiré a través del alvéolo al capilar, el capilar me dio por hematosis el dióxido de carbono y cuando yo expiro, es decir, largo el aire que tenía, va a dirigirse este aire con dióxido de carbono de este alvéolo para arriba, ¿sí? Bronquio, 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 tráquea, 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 nariz y sale el aire con dióxido de carbono. ¿Bien? Creo que se entendió lo que es este esquema, ¿sí? De última, pues vean la clase y ahora lo voy a explicar con estos esquemas con cuadraditos como para que se entienda bien, ¿sí? A este proceso chiquito, vamos a dibujar acá un proceso chiquito. Eh, a este proceso chiquito de arteria, uy, capaz otro color para que se vea un poquito mejor, vamos a dibujarlo con azul, ¿sí? Este proceso chiquito, sí, que estaba dentro del pulmón, lo llamamos circuito menor. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es chiquito, sí, sí. Sale de ventrículo derecho, pulmón, pulmón, aurícula izquierda.
¿sí? Eso es chiquito, un trayecto chiquito que hace la sangre. Bien, circuito menor. Ahora el mayor, obviamente que es el sistémico, ¿sí? Es el otro, es el de ventrículo izquierdo, aorta, aorta, tejidos o sistema, de ahí a la aurícula izquierda, a la aurícula derecha, ¿sí? Y todo lo que queda en el otro trayecto. Así que eso sería el circuito mayor. Bien. Ahora borro todo lo que son estos garabatos que hice, capaz no se me entendió mucho el garabato. Vamos con la diapo anterior, cosa de que nosotros habíamos quedado acá. Antes de que yo haga todos los dibujos y les explique todo eso, habíamos quedado acá. ¿Sí? Eh, bien. Entonces habíamos quedado como que teníamos el sistema pulmonar, que habíamos dicho que era el sistema menor, y teníamos el sistema mayor, que era el sistema sistémico. Bien, entonces si leemos acá, dice que la sangre que fluye del ventrículo derecho del corazón forma una bomba, el corazón, ¿sí? El corazón es una bomba muscular cardíaca que sirve para que la sangre siempre fluya hacia el mismo sentido, ¿sí? Entonces, esta sangre que viene del ventrículo derecho a los pulmones, por las arterias pulmonares, adentro del pulmón se va a oxigenar por este proceso de hematosis, ¿sí? Y regresa a la aurícula izquierda por las venas pulmonares, todo eso le vamos a llamar entonces circuito menor, ¿sí? Entonces, la sangre que salía del corazón derecho por el ventrículo derecho va a los pulmones, de los pulmones se llenaba esa sangre de oxígeno y volvía al corazón, pero volvía a la aurícula izquierda, ¿sí? Ese proceso es el sistema menor, ¿sí? O sistema pulmonar, ¿sí? Lo dice la palabra, va al pulmón, ¿sí? Del corazón al pulmón, del pulmón al corazón, ¿sí? ¿Y para qué? Básicamente para que haga ese intercambio de dióxido de carbono al pulmón y del pulmón le dé oxígeno a la sangre, ¿sí? Entonces ese sistema pulmonar es recontra importante, ¿sí? Porque es el que me sirve para que yo agarre y le dé al pulmón el dióxido de carbono y tome el oxígeno para esa sangre, ¿sí? Entonces, el sistema menor es el sistema pulmonar que está compuesto por ventrículo derecho, arterias pulmonares, pulmón, ¿sí? El alvéolo, y vuelve por vena pulmonar hacia lo que es la aurícula izquierda. ¿Sí? Todo esto, chiquito, es el sistema pulmonar, sistema menor, ¿sí? Muy importante. Ahora, el sistema sistémico es lo que queda, ¿sí? Es lo que queda. Cuando ya se oxigenó esa sangre que va a la aurícula izquierda, ¿sí? De la aurícula izquierda iba al ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces la sangre que sale del ventrículo izquierdo hacia todas las partes del cuerpo y va a volver a la aurícula, o sea, le va a dar sangre con oxígeno a todo el cuerpo, va a volver esa sangre con dióxido de carbono porque se la dio a los tejidos, ¿sí? Y vuelve hacia lo que es la aurícula derecha por las venas cava superior e inferior, ¿sí? Todo eso vamos a llamarlo sistema mayor o sistémico, ¿sí? ¿Para qué me sirve el sistema sistémico? Básicamente para ir a darle sangre con oxígeno a todos los tejidos y de esos tejidos agarrar el dióxido de carbono y limpiar esos tejidos, ¿sí? Porque el dióxido de carbono era tóxico. Entonces agarro el dióxido de carbono que estaba en todo el cuerpo, ¿sí? Y me lo llevo de nuevo al corazón para que vaya al sistema menor y se oxigene esa sangre. ¿Sí? Creo que se entendió un poco. Bien, entonces sistema pulmonar, el de los pulmones, que sirve para que yo pueda oxigenar esa sangre, ¿sí? Darle oxígeno a esa sangre. Ahora, el sistema sistémico o sistema mayor es para que todos los tejidos reciban ese oxígeno y se limpie ese tejido, el dióxido de carbono que tenía ese tejido, y vaya al sistema pulmonar, ¿sí? Para volver a limpiarse esa sangre. Entonces eso es muy esquemático, como es el sistema cardiovascular, ¿sí? Cardiovascular, ¿sí? Cardíaco, con los vasos sanguíneos y obviamente injerencia importantísima del pulmón, porque sin pulmón no serviría esto, ¿sí? Entonces acá tenemos un esquema más que nos muestra cuál es el circuito menor y cuál es el circuito mayor, ¿sí? Este es el dibujo mucho más lindo de lo que yo les había hecho, pero si yo les iba directamente con este dibujo no me iban a entender mucho. Entonces vamos a retomar,
¿sí? Un poco lo que es la idea. El circuito menor, ¿sí? Está acá, circuito menor, tenemos lo que es la circulación pulmonar, que tiene sangre desoxigenada, que sale del ventrículo derecho del corazón, que va a los pulmones, ¿sí? En los pulmones se va a llenar de oxígeno, ¿sí? Entonces tenemos este ventrículo derecho, sale la sangre que va a los pulmones, bien, por arteriolas, ¿sí? A nivel de los pulmones, se da este dióxido de carbono a los capilares. Bien, el capilar me da oxígeno, entonces ahí cambia de color, ¿sí? Cambia de color para roja esta sangre. Bien, este es un esquema donde muestra, bueno, azul es sangre con dióxido de carbono, ¿sí? No tiene oxígeno, tiene dióxido de carbono. Bien, entonces, y rojo es sangre que está rica en oxígeno, ¿sí? Entonces, vamos a hacer con esta explicación que les di, de nuevo, ¿sí? Ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, ¿sí? Arteriolas adentro del pulmón, sangre azul, ¿sí? Sangre con dióxido de carbono. Acá tenemos los capilares, ¿sí? Que va a hacer ese cambio, esa hematosis, ¿bien? Que le va a dar este dióxido de carbono al alvéolo, el alvéolo le va a dar oxígeno a este capilar, bien, entonces esta sangre ya tiene oxígeno, bien, ya se liberó de ese dióxido de carbono y tomó el oxígeno del alvéolo. Entonces este alvéolo va a tener sangre con oxígeno y sale por vénulas a través de los pulmones con las venas pulmonares, ¿sí? Entonces sale y va hacia la aurícula izquierda, ¿sí? Esto es circuito menor. Entonces el circuito menor me sirve para oxigenar la sangre, ¿bien? Ahora cuando yo ya la tengo en la aurícula izquierda va a dirigirse esa sangre por el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y ahí va a empezar a llamarse ya circuito mayor. Entonces, el circuito mayor es del ventrículo izquierdo hacia por la aorta, ¿sí? Hacia todo el organismo. Puede ir a la punta del dedo del pie, al cerebro, al encéfalo, donde ustedes quieran, a cualquier órgano que se les ocurra, va a ir esa sangre con oxígeno, ¿sí? Por eso está roja. En la circulación mayor, entonces tenemos circulación sistémica, como dice acá, sistémica de sistema, ¿sí? De cualquier parte del cuerpo. Rica en oxígeno esa sangre que va a salir del ventrículo izquierdo por la aorta y va a dar arterias para ir a darle sangre a todo el organismo, ¿sí? A cualquier tejido que se les ocurra. Entonces, esta sangre roja, porque tiene este oxígeno, va a dirigirse hacia algún órgano, ¿sí? Hacia algún órgano que es este esquema, ¿sí? Le va a dar oxígeno a ese órgano a través de los capilares, va a tomar el dióxido de carbono de esta sangre y va a salir de este órgano esta sangre con dióxido de carbono por las venas, vénulas, ¿sí? Por el sistema venoso hacia la aurícula derecha, ¿sí? Y eso es circuito mayor. Entonces, circuito menor y circuito mayor. Bien, menor la de los pulmones, mayor el del sistema. Bien, acá tenemos un esquema un poco más este, más, nada más simple de entender, sin tanto dibujo. Vamos a ver entonces, circulación mayor está esquematizado en rojo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está esquematizando lo que es el oxígeno, y menor está en azul porque es el dióxido de carbono, ¿sí? Eh, ponele. Entonces, tenemos la sangre, vamos a pararnos en el ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, en el ventrículo derecho nos paramos porque tenemos sangre que llegó de todo el sistema, ¿sí? Por la aurícula derecha al ventrículo derecho, del ventrículo derecho a los pulmones, ¿sí? Los pulmones se llena de oxígeno, bien, se carga esa sangre con oxígeno y libera el dióxido de carbono en los pulmones, ¿sí? Por ese proceso de hematosis. Entonces de los pulmones sale la sangre con oxígeno, ¿sí? Que va a dirigirse hacia la aurícula izquierda. Esto es circuito menor. Entonces ventrículo derecho, pulmones, aurícula izquierda, ¿sí? Eso es circuito menor. De la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo ya tenemos la sangre con oxígeno, ¿sí? Entonces del ventrículo izquierdo a la aorta, a las arterias periféricas, donde van a liberarse a través de los capilares, bien periférico sistémico, le va a liberar el oxígeno y va a tomarse dióxido de carbono, ¿sí? A las células, a las venas periféricas, venas principales, sangre con dióxido de carbono, aurícula derecha, ¿sí? Aurícula derecha al ventrículo derecho, ¿sí? Circuito mayor, todo en rojo, circuito menor en azul. Bien.
Entonces, para que a ustedes les quede bien el concepto, todo vaso sanguíneo que sale del corazón se va a llamar arteria, ¿sí? Y todo vaso sanguíneo que llega al corazón se va a llamar vena, ¿sí? Sin importar si está cargado de oxígeno o de dióxido de carbono. Bien, acá lo mismo, ¿sí? Un circuito pulmonar que va a llegar la sangre por las venas cavas, ¿sí? En este caso llena de dióxido de carbono, ¿sí? A la aurícula derecha al ventrículo derecho, del ventrículo derecho hacia los pulmones, se va a llenar de oxígeno, ¿sí? A nivel de los pulmones, por el proceso de hematosis, va a ir con ese oxígeno a la aurícula izquierda, ¿sí? Sangre con oxígeno a aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo aorta, pi, 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 aorta hacia todo el sistema. Bien, circuito menor y circuito mayor. Bien, acá tienen un esquemita más chiquito, sí que les muestra cómo vendría a ser los capilares. Ese es el ovillo de lana que yo les dibujé, es este esquema, sí, es una forma que tenemos nosotros de mostrar cómo es un capilar, ¿sí? Este ovillito. Entonces es la sangre que tiene oxígeno está en rojo y se termina yendo como sangre azul, ¿sí? Rojo porque tiene oxígeno y se va como sangre azul porque es sangre con dióxido de carbono, ¿sí? Bueno, acá tengo un pequeño esquema que les muestra los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, como para que tengan una idea de que la aorta es esta ramita, si esta arteria grande que sale del corazón, del ventrículo izquierdo, si tenemos esa aorta que va a dirigir a sangre de todo el organismo, ¿sí? Todo lo que tenemos acá como ramitas rojas son arterias que van a todo el organismo, ¿sí? Y vuelo también como venas. Acá este esquemita, sí, como para que vean también arterias que salen de la aorta. Este es el esquema de la aorta, les estoy mostrando acá, aorta, y ven que salen un montón de ramas para ir a irrigar a todos los tejidos, a todo el organismo. Bien, bien. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se me entendió algo o no se me entendió nada? Si tienen una duda, podemos charlarlo acá. Sé que es muy complejo el tema, ¿sí? Se los expliqué varias veces como para que quede bien entendidito el tema, pero bueno, imagínense que nosotros traté de ejemplificar algo muy chiquito, ¿sí? Bien sintetizado, algo que es un tema gigante. Imagínense nosotros para estudiarlo nos estamos 3 meses, básicamente, para entender eso chiquito que les mostré recién. ¿Sí? Es muy pequeño, es una idea como para que ustedes tengan, ¿sí? Lo expliqué varias veces, ¿sí? Después de un rato, ahora van a decir que entendieron y después van a volver a pensar y no van a entender, ¿sí? Pero vuelvan a ver el video, vean de nuevo el esquema, ¿sí? Vean de nuevo los dibujitos. Cualquier duda que tengan lo charlamos la semana que viene, ¿sí? A mí me pasaba eso, cuando yo estudié esto dije, uy, esto es un chino, no entendía nada. Después de verlo muchas veces, ver muchas veces el esquema, y obviamente nosotros lo vemos muy profundo, eh, lo terminé entendiendo, ¿sí? Y traté más o menos de que lo entiendan como con el dibujo lo más simple posible. ¿Sí? Ustedes se tienen que quedar como que esta idea. ¿Cuál es el circuito mayor y cuál es el circuito menor? No sé quién es el que está escribiendo, pero todo el tiempo estoy borrando. Ahí está. Bien. El circuito mayor y el circuito menor. ¿Sí? Ustedes tienen que quedarse. Uy, bueno, estamos haciendo la competencia con Samsung no sé quién, que me está escribiendo en la pantalla. Por fin escriban. Ahí está. Bien, entonces tenemos ese concepto, así que se quede bien claro, bien fijo el circuito mayor, el circuito menor, ¿sí? ¿Y cuál es la importancia entre sí? O sea, porque, o sea, bueno, sí, que me lo sepan de memoria, está buenísimo, pero a mí me interesa que ustedes vean qué es lo importante. Es importante, ¿por qué? Porque va a los pulmones, el pulmón le da el oxígeno, ¿sí? Y vuelve al corazón, ¿sí? Entonces, los pulmones son re importantes porque sirven para darle oxígeno y llevarse el dióxido de carbono, ¿sí? Por eso cada vez que inhalamos oxígeno y liberamos el dióxido de carbono, ¿no? Yo antes de estudiar medicina decía, bueno, sí, ¿por qué inhalamos oxígeno y lo que exhalamos es malo? ¿O por qué está eso de inhalamos lo bueno, exhalamos lo malo, ¿no? El concepto medio que todo el mundo piensa. Es por eso, ¿sí? Inhalamos el oxígeno y ese proceso de hematosis es que exhalamos el dióxido de carbono, ¿sí? Pero eso tiene una función, ¿sí? Es darle el oxígeno a la sangre
para que esa sangre vaya al corazón de nuevo y que esa sangre que sale del corazón vaya a todos los tejidos con oxígeno, ¿sí? Y me vaya a darle oxígeno, no sé, al hígado, al mismo corazón. El mismo corazón se da sangre a sí mismo, ¿sí? Que le vaya a dar sangre al encéfalo, al cerebro para que funcione, a todos los músculos que tenemos, a los ojos, a la cara, todo, 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 todo necesita oxígeno, ¿sí? Si no, no funciona, ¿sí? Si no, se muere el tejido si no tiene oxígeno. Bien, hay isquemia, hay necrosis, y eso, bueno, concepto mucho más largo. Pero bueno, nosotros necesitamos oxígeno. Las células necesitan oxígeno para poder vivir, ¿sí? Para transformarlo en energía. Si no tenemos energía, se muere la célula, ¿sí? Entonces necesita recibir ese oxígeno que viene de la sangre. De la sangre que gracias que pasó por el pulmón se llenó de oxígeno. Bien, entonces se llenó de oxígeno gracias a que pasó por el pulmón y vuelve al corazón y el corazón se encarga de nuevo de ir y bombear, como ese sistema de bomba, sangre a todo el cuerpo, ¿sí? Por la aorta sale, la sangre esa va a todo el cuerpo, le da oxígeno a ese tejido y vuelve esa sangre a agarrar ese dióxido de carbono de esos tejidos, porque no puede quedar el dióxido de carbono en cualquier lado, y la tengo que exhalar de alguna forma, la tengo que liberar de alguna forma. Hay una gran parte que se va por orina, hay otra parte que queda en sistema dando vueltas, y hay otra gran parte que va por esa sangre hacia lo que es, bueno, todo hacia lo que es el corazón derecho, ¿sí? Y al corazón derecho al pulmón para que yo lo exhale, ¿sí? Gran cantidad de dióxido de carbono la libero entonces cada vez que exhalo, ¿sí? Pero ese dióxido de carbono vino de que lo formaron órganos, ¿sí? Tejidos, ¿sí? Imagínense, bueno, el tejido agarra, la célula del tejido agarra el oxígeno, hace un montón de procesos bioquímicos adentro, agarra forma de ese oxígeno de manera energética, energía, glucosa, bla, 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 y termina desechando dióxido de carbono, ¿sí? Ese dióxido de carbono a la sangre, de la sangre se termina exhalando, ¿sí? Pero yo antes de estudiar medicina decía, bueno, pero escúchame una cosa, ¿cómo es que hace esto? Porque me parecía recontra loco, ¿no? Pensar que, bueno, que la sangre transportaba dos cosas, ¿no? Oxígeno y dióxido de carbono, y por qué es que yo exhalo el dióxido de carbono, ¿eh? Es eso muy simple que les expliqué. Bueno, simple, a mí me parece simple porque lo vengo viendo hace 800 millones de años. Sé que ustedes lo acaban de ver, es un concepto nuevo. Así que nada, quédense con esa idea, ¿sí? Pulmones importantísimos porque pueden darle oxígeno a la sangre, ¿sí? Y a la vez liberan el dióxido de carbono cada vez que exhalamos. Y la sangre es recontra importante, ¿sí? Porque la sangre sirve para básicamente transportar oxígeno, ¿sí? Entre muchas otras cosas, que ahora vamos a charlar cuáles son los contenentes de la sangre, los contenidos de la sangre. Eh, entonces, bueno, importantísimo la sangre porque maneja los gases, maneja el oxígeno a todos los tejidos, y si no tendríamos sangre o tendríamos poquita sangre, no podríamos llevar tanto oxígeno, ¿sí? Y de ahí vienen un montón de cosas que, nada, después es re interesante, pero bueno, a mí me parece re interesante, quizás a ustedes les está aburriendo un poco. Bueno, vamos con esto, sí, sigamos con la clase porque si no me voy mucho y quizás no llego. Bien, entonces tenemos venas y tenemos lo que es el sistema de vasos sanguíneos, ¿sí? Vamos primero con qué es una arteria, qué es una vena y después lo que es el punción, ¿sí? Esto ahora volvemos hasta allá, no se preocupen. Vamos primero con los vasos sanguíneos, ¿sí? Vieron que yo les dije, bueno, arteria, vena, capilar, bla, 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 bla. Eso todo lo vamos a englobar en lo que son los vasos sanguíneos. Entonces, los vasos sanguíneos tenemos lo que son las venas, tenemos lo que son las arterias y tenemos lo que son los capilares. Hay grandes diferencias entre ambos. Acá se agarró y se cortó, ¿sí? O sea, se seccionó una arteria, ¿sí? Y una vena, ¿bien? Y nada, esto es real, ¿sí? O sea, se agarró una arteria real, se la cortó, o sea, se hizo una tinción, ¿sí? Y esto es lo que se ve en un microscopio. Entonces nosotros cuando vemos en un microscopio veríamos esto, cómo es una arteria versus cómo es una vena. ¿Sí? Vean el calibre que tiene, el calibre no está bien usada esa palabra, pero bueno, el diámetro tampoco está bien usada. Sí, las cantidades de capas de células que tiene la túnica media, hay, este, sí, el diámetro, vamos a decir diámetro, no está bien usada la palabra, pero para que me entiendan, la pared que tiene la túnica de lo que es la arteria, ¿sí? Esta es una arteria cortada por la mitad, acá hay un esquema, ¿sí? Un dibujito, vean lo que es la pared de la arteria, ¿sí? Que es recontra gruesa, ¿m?
Esto se agarró, se cortó, se tiñó acá y todo esto que está en rosita, todo esto es músculo. ¿Sí? El músculo vieron que se puede contraer y estirar, contraer y estirar. Y la arteria tiene tanta cantidad de células musculares acá. ¿Por qué? Porque la arteria maneja altas presiones. Si la sangre cuando viene por acá, por la arteria, viene con mucha, mucha, mucha presión. ¿Sí? Entonces, cada vez que el corazón se contrae, ¿por qué? Porque es una bomba. Si el corazón se contrae para agarrar y eyectar, es decir, liberar la sangre de ese corazón al circuito sistémico, que es mayor, imagínense con la fuerza que tiene que eh, contraerse ese corazón para poder llegar desde el corazón hacia la punta del dedo del pie, ¿sí? En milisegundos, microsegundos tiene que llegar la sangre, porque si no, si no tiene sangre, ese tejido se muere, ¿sí? Porque no tiene oxígeno, ¿sí? Entonces, las arterias manejan sangre con altas presiones, ¿sí? La sangre cuando pasa por la arteria pasa con mucha presión. ¿Por qué? Porque viene con la presión que le ejerció el corazón cada vez que se contrajo, ¿sí? Entonces, el corazón se contrae, eyecta la sangre, ¿sí? Eso se llama sístole, como por si les quiere sonar la palabra. La sístole es el periodo en el cual el corazón se contrae y eyecta la sangre, ¿sí? La sangre entonces sale del corazón con mucha presión, ¿m? Porque es una bomba el corazón. Entonces, como función de bomba es contraerse con mucha presión para poder eyectar la sangre muy rápido a todo el organismo, ¿sí? ¿Que por dónde va esa sangre? Va por las arterias, ¿sí? El circuito mayor. Va por las arterias esa sangre con mucha presión, le deja el oxígeno al tejido, acá pierde un montón de presión, ¿sí? Y viene, vuelve la sangre por las venas, ¿sí? Muy despacito, porque ya perdió mucha presión que le dio ese corazón, ¿sí? Entonces es importante que estas venas, principalmente las que son venas de miembros inferiores, tienen una especie de válvulas, ¿sí? Se llaman válvulas venosas, ¿sí? Que son estas puertitas que están acá dibujadas, ¿sí? Las válvulas venosas, porque si ustedes ven lo que es la pared media de la vena, es muy chiquitita, tiene poco músculo en comparación de la arteria, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puede contraerse tanto esa vena, ¿sí? Entonces, como no se puede contraer tanto en las piernas, para que no me quede la sangre estancada en las piernas, perdón por decirlo así, pero es como para que ustedes me entiendan, para que no me quede la sangre en las piernas, yo necesito tener unas compuertas que se cierren, ¿sí? Que son las válvulas venosas de las piernas, ¿sí? En miembros inferiores. Entonces la sangre, como tiene muy poca fuerza, muy poca presión en las venas, va a empezar a subir, ¿sí? Se cierra esta compuerta, sube, se cierra esta compuerta, sube, se cierra otra compuerta, y así hasta que llega a más a nivel abdominal, que yo ya no tengo válvulas en abdomen, y ahí ya no necesito válvulas porque ya directamente con la poca presión que tiene llega a el corazón derecho. Bien, entonces hay diferencias entre arterias y venas. Básicamente tienen que saber cositas muy, muy simples. Sí, que es bueno. Las dos tienen una capa interna, bien, que está acá, que se llama túnica íntima. Íntima, ¿por qué? Porque está en íntimo contacto con la sangre, así que la sangre tendría que fluir por acá, ¿sí? Por esta parte que les estoy mostrando. Esto tendría que estar acá todo redondeado para mostrar una arteria, pero bueno, se agarró, se cortó la arteria por la mitad y se cortó la foto en un cuadradito chiquito, ¿sí? Pero bueno, tendría que ser todo esto. Todo esto es la arteria, ¿bien? Se agarra y se corta la arteria, está toda redondita, y se ve que tiene tres capas la arteria, ¿sí? La túnica íntima, que está en íntimo contacto con la sangre, la túnica media, que tiene grandes cantidades de tejido muscular, ¿sí? De fibras, de células musculares, ¿sí? Y tenemos lo que es la adventicia, ¿sí? Acá escrito tienen, bueno, las arterias y las venas, el conocimiento de las características diferenciales entre venas y las arterias son importantes, ¿sí? Para extraer, básicamente, ¿por qué? Porque no es la misma cantidad de presión que va a manejar una arteria que la que va a manejar una vena, ¿bien? Y la cantidad de sangre también, entonces fluyendo por segundo. Pero bueno, eso es muy físico, no importa. La túnica íntima o la capa interna tiene una capa elástica, ¿sí? Que está en íntimo contacto con lo que es el endotelio.
El endotelio son unas células que están bien adentro, ¿sí? Son estas células que están acá, están bien adentro de este espacio de tubito, ¿sí? Como si fuese un espacio de un tubo. Bueno, lo que está más adentro, vamos a ver que son células endoteliales, ¿sí? Estas células endoteliales, la capa endotelial, como dice acá, es idéntica en arterias y en venas, ¿sí? Tienen unas células que son aplanadas, son planitas, ¿bien? Esta capa de células endoteliales hace que la sangre pueda fluir por los vasos sanguíneos, ¿sí? Y que no se quede pegoteada, ¿sí? Hace como una especie de repelente para que no queden las células que están dentro de la sangre pegadas al endotelio, ¿sí? Normalmente no debería haber células que estén pegándose al endotelio, normalmente, ¿bien? En condiciones normales. Hay condiciones patológicas que se empiezan a pegar acá, ¿sí? Pero bueno, no importa eso, no tiene por qué saberlo. Entonces, en el endotelio va a fluir la sangre. Bien, la siguiente capa que tenemos es la capa de la túnica media, ¿sí? La túnica media tiene mucho músculo, ¿sí? Y va a estar en contacto, o bueno, va a poder contraerse esta túnica media porque es músculo, el músculo se contrae. Estas células musculares que está acá se van a contraer y va a poder ayudar a manejar estas presiones que están acá, ¿sí? Y alrededor va a tener la túnica adventicia, ¿bien? Bueno, y esto, acá les escriben un poco lo que yo más o menos les fui comentando, ¿sí? El tema de las presiones, ¿sí? Y demás. Vamos a leerlo, cosa de que quede un poquito más escrito lindo, ¿no? La capa, bueno, acá, ¿sí? La túnica íntima o túnica interna, que es esta que está acá, ¿sí? Azul, pequeña, ¿sí? Consiste en una capa elástica interna de endotelio, ¿sí? Que también forma lo que son las válvulas de las venas. Entonces, la válvula de las venas está formado por endotelio. Las válvulas están ausentes en las arterias. ¿Por qué? Porque las arterias no necesitan manejar una especie de compuerta, porque las arterias pueden manejar presiones altas. Sí, de hecho manejan altas presiones. La capa endotelial es idéntica en arterias y en venas, ¿sí? Y consiste en una capa lisa de células que son aplanadas, ¿sí? Esta capa lisa de células aplanadas, que es el endotelio, permite que las células y las plaquetas que están dentro de la sangre fluyan a través de los vasos sanguíneos sin interrupción, ¿sí? Eso en condiciones que son normales. Normalmente la sangre entonces va a fluir por este endotelio sin pegotearse, ¿sí? Ahora, cuando se desgarra la superficie de esta vena o de esta arteria, ¿sí? Porque, por ejemplo, perforamos el endotelio con una aguja, ¿sí? Que es lo que se hace en una extracción, se perfora el endotelio para poder extraer la sangre que está acá adentro, ¿sí? Va a quedar un traumatismo en este endotelio. Pero como por acá pasan plaquetas, las plaquetas son células que se encargan de que las personas no nos desangremos, básicamente, se van a agarrar, van a pegarse y van a formar como si fuese una especie de taponcito donde se rompió este endotelio, se va a formar un tapón de plaquetas, ¿sí? Que después se va a reconstituir y va a quedar lisito el endotelio como antes, ¿sí? Es lo que dice acá, ¿sí? Se debe tener cuidado en no desgarrar la superficie cuando se realice la punción venosa o cuando se retire la aguja del vaso. Igual, inevitablemente eso va a pasar porque se perfora, ¿sí? Y no pasa nada porque ahí van a estar las plaquetas que va a agarrar y van a formar como si fuese, ¿vieron las piletas las pelopinchos que usamos? No sé, no me sale de plástico, no, de plástico no, eh, ¿vieron que les ponemos un taponcito para que deje de perder sangre? Sí, que les ponemos un taponcito, Ay, estoy retrabada con las palabras, no es el mejor ejemplo que les pude haber dado. Bueno, las piletas de verano agarramos y le ponemos un plastiquito cuando se pinchan. Bueno, es lo mismo que haría las plaquetas, agarran y forman un taponcito para que deje de perder sangre, ¿sí? Para que deje de perder agua, por ejemplo, ¿no? En este caso de perder sangre. Entonces, se debe tener cuidado en no desgarrar esta superficie cuando se realice la punción venosa o cuando se retire la aguja. Cualquier traumatismo que lesione la capa del endotelio facilita el proceso de trombosis, ¿sí? Que es el proceso por el cual se adhieren las plaquetas al endotelio y hace que no se pierda más sangre, ¿sí? Y se reconstituya este endotelio y después se termina
haciendo de nuevo liso, así como antes. Eso es un proceso normal que forman las plaquetas, ¿sí? Eh, cuando, perdón, muchas venas tienen válvulas que son como repliegues semilunares del endotelio, ¿sí? Propio endotelio agarra y forma esas válvulas que les mostré hace un rato, eh, del endotelio. Estas válvulas se encuentran en las venas mayores de las extremidades, ¿sí? Solamente se encuentran en miembros inferiores, ¿sí? En las piernas. Y su función consiste en mantener el flujo de sangre hacia el corazón, ¿sí? Hacer que la sangre vaya para arriba, para el corazón, ¿sí? En los sitios en que la presión muscular causaría un retroceso de la sangre, ¿sí? Porque imagínense, en las piernas tenemos mucho músculo alrededor y si yo solamente, o sea, no tengo algo que me frene, el músculo propio del miembro inferior va a hacer que quede estancada la sangre ahí abajo, ¿sí? Pero yo tengo estas válvulas que hacen una especie de compuerta y hace que la sangre vaya para arriba, ¿sí? Y vuelva al corazón. Estas válvulas juegan un rol importante. Se encuentran en los puntos de ramificación y suelen causar abultamiento apreciable de las venas, ¿sí? Esto no siempre es apreciable. La aplicación de un torniquete en una extremidad impide el flujo venoso de la misma, ¿sí? Cuando se aplica una succión, igual ya no se aplica más torniquete, esto quedó en desuso, ¿sí? Cuando se aplica una succión, un proceso de extracción de sangre, las válvulas se comprimen y se cierra la luz de la vena y pierde el retroceso de la sangre, ¿sí? Estas válvulas, por lo tanto, dificultan la extracción de la sangre. Esto no tiene por qué saberlo, ¿sí? Esto quedó medio en desuso, ¿sí? Ya no se saca sangre de venas y de miembros inferiores, ¿sí? De brazos, ¿sí? Acá tenemos lo que es la túnica media, ¿sí? Que es la del medio, ¿sí? La túnica media, vamos a ver que es una capa de tejido muscular y tejido elástico. Las fibras nerviosas que llegan a las venas van a mantener a los vasos sanguíneos, ¿sí? A las venas, a las arterias y a las venas, con un tono determinado, ¿sí? Y esto está gracias a la túnica media de músculo, ¿sí? Estimulan tanto a las arterias como a las venas para que se contraigan o se relajen, porque es músculo. Esta capa media no es tan fuerte y dura en las venas como en las arterias, ¿sí? Por esa salvedad que yo les mostraba acá, la arteria es mucho más fuerte, ¿sí? Porque tiene más cantidad de tejido medio y la vena no tanto. Es más fácil que se le colapse una vena que una arteria, ¿sí? Y eso es ventaja para las arterias. No es tan fuerte y dura en las venas como en las arterias. En las arterias es mucho más fuerte, es mucho más dura porque tiene más tejido de túnica media, por lo tanto tiene más cantidad de tejido muscular, ¿sí? Por eso es que las venas tienden a colapsarse, ¿sí? Y las arterias no. Y después tenemos la última capa, que es la túnica adventicia o la capa externa, que tiene tejido conectivo laxo. Rodea y da sostén al vaso, ¿sí? Y no mucho más que eso, ¿sí? Hace que quede sujeto y se mantenga ahí el vaso sanguíneo y la forma. Acá, bueno, tiene un ejemplo, ¿sí? De cómo es una arteria versus cómo es una vena y cómo es un capilar, ¿sí? Un capilar es recontra chiquito, eh, y tiene endotelio, no tiene fibra muscular, ni tejido fibroso, ni fibras elásticas. Solo está compuesto el capilar por endotelio. Entonces, como solamente tiene una capa de células, sí, que es el endotelio, hace que los gases puedan difundir muy fácil. Por eso es que el capilar puede difundir el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿sí? No tiene que atravesar tu única media, adventicia ni nada de eso. Directamente es endotelio y atraviesa muy bien estos gases por el endotelio. ¿Bien? ¿Qué más? Bueno, este es un esquemita para demostrarles cómo es por dentro, no mucho más que eso. Sí. Bien, volviendo eh, a esto, ¿sí? Las venas, básicamente, nosotros para extraer sangre, extraemos sangre venosa, siempre, ¿sí? La sangre arterial sirve para unos casos en los cuales yo necesito realmente saber la cantidad de oxígeno que tiene esa sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sangre que tiene oxígeno es la que está en arterias, ¿sí? Entonces yo, para saber qué cantidad de oxígeno que tiene una persona en sangre, tengo que sacar sangre arterial, ¿sí? Eso generalmente es más doloroso, es más complicado de extraerla, sí, la suele sacar el médico que está en la guardia, sí, generalmente. Entonces vamos a centrarnos en lo que son venas, ¿sí? Porque extracción va a ser extracción de venas, ¿sí? Superficiales, venas cutáneas, ¿sí? Son las venas que nosotros podemos ver de forma muy fácil, ¿sí? La del antebrazo, ¿sí? Eh,
son venas superficiales, que son las que se emplean para hacer la punción para extracción sanguínea. La extracción sanguínea que hacemos en laboratorio, entonces va a ser de sangre venosa, perdón, de sangre venosa. Arterial no, porque la arterial me sirve solamente para saber la cantidad de oxígeno exacta que tiene la sangre, ¿sí? Entonces, para una analítica normal de un laboratorio me sirve la sangre venosa, ¿sí? Están situadas justo por debajo de la piel, ¿sí? En una fascia superficial, ¿sí? Estas venas superficiales para hacer las punciones de extracción venosa son las superficiales, ¿sí? Estas venas a veces se unen con las venas profundas, dependiendo en qué parte están, ¿sí? Esto no tienen por qué saberlo, esto es más anatómico que otra cosa. Eh, bla, bla. No, esto no tienen por qué saberlo, es muy anatómico. Vamos para acá abajo, de nuevo. Bueno, esto lo vimos. Los vasos sanguíneos, entonces, las arterias necesitan mucha más protección que las venas, por eso es que están más profundas. Bien, están situadas de manera más profunda, por eso es que es muy difícil extraer sangre arterial, ¿sí? En realidad no es muy difícil, sino que hay que tener una correcta técnica, por un lado porque duele un montón, y segundo porque tenemos muy pocas arterias para poder extraer sangre arterial, ¿sí? Los vasos sanguíneos, sí, que son las venas en las cuales vamos a extraer sangre, sí, generalmente tenemos distintas venas, sí, que podemos extraer sangre. Eh, Podemos tener venas de las manos, es raro extraer sangre de manos, sí, generalmente esto se hace más en gerontes que tengan lesionado las del antebrazo, ¿sí? La M venosa del antebrazo, que capaz por alguna cuestión tengan lesionado ahí o tengan lesiones en piel, ¿sí? O sean muy, muy finitas las venas del antebrazo, ¿sí? Ahí quizás se pueda extraer en manos porque son más superficiales, la mano tiene menos cantidad de tejido subcutáneo, entonces es más visible. Yo puedo colocar una bandita acá, ¿sí? Para aplicar presión y que la sangre que está en esta mano eh, quede como más cantidad de tiempo en la mano, ¿sí? Porque no puede retornar, entonces esta sangre hace que se empiece a formar más las venitas, ¿sí? Entonces yo puedo extraer de cualquier lado. Eh, pero bueno, la extracción lo vemos bien la semana que viene. No les quiero hacer mucho lío hoy en la mente, porque ya creo que les hice bastante lío. Bien, volvamos entonces, ¿por qué es que es importante que yo obtenga sangre? ¿Sí? O por qué es que tenemos que extraer la sangre, básicamente, o qué es la sangre, ¿sí? Porque sí, sangre, 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 sangre. Pero bueno, la sangre básicamente es un fluido, un tejido, ¿sí? Se lo puede clasificar como tejido, ¿sí? No es un tejido como lo conocemos, no sé, como decir un músculo, que es algo sólido. Esto es un tejido fluido, ¿sí? Y está compuesto por es un líquido que está compuesto por dos partes, ¿sí? Aproximadamente un adulto ronda entre 4,5 a 6 litros, ¿sí? De 5 a 6 litros es lo normal, la cantidad de sangre normal que tendríamos en cuerpo, y es aproximadamente un 8 o un 10% del peso corporal total de la persona, ¿sí? Entonces, si una persona pesa 60 kilos, va a ser el 8% de esos 60 kilos. Si una persona pesa, no sé, 40 kilos, va a ser el 8% de ese peso, si esos 40 kilos, y siempre va a ser un porcentaje. Pero a nivel esquemático, nosotros decimos que 4,5 mujeres hasta 6 litros en hombres es lo estándar normal. Si está en menos cantidad, que es lo que suele aparecer en hemorragias masivas, ¿sí? Que hay mucha pérdida de sangre de forma rápida, está en una hipovolemia. Es un concepto que capaz le sirve para la vida, saber que es una hipovolemia, que es cuando hay pérdida de sangre. Entonces va a estar por debajo de estos 5 litros y bueno, nada, se va a manifestar a nivel sistémico de distintas formas. Pero igual no tienen por qué saberlo. Se los tiro como para que lo sepan. Entonces, de estos 5 litros, de este 100%, esta sangre está compuesta por dos
dos componentes principalmente. ¿Sí? Tenemos lo que son los elementoformes, ¿sí? Que son células, y tenemos lo que es el plasma. El plasma va a ser una solución que está compuesta en un 90% por agua, ¿sí? Entonces es un líquido, ¿sí? El plasma es la parte líquida y tenemos adentro de la sangre. Entonces la sangre está compuesta por una parte líquida y una parte como sólida, ¿sí? El plasma básicamente entonces es la parte líquida, ¿sí? Es la solución que está formada por agua, pero también tiene algún que otro lípido, ¿sí? Lípidos como HDL, LDL, colesterol, ¿sí? Están dentro de esta sangre en la parte plasmática. Tiene también glúcidos, como la glucosa principalmente, proteínas y los famosos electrolitos, ¿sí? Que tenemos sodio, potasio, calcio, cloro, bicarbonatos, y todo esto está dentro de la parte plasmática de la sangre, ¿sí? Que después se va a transformar en suero. El suero, él tiene la misma composición que el plasma, pero se le sacan las proteínas, ¿sí? Eso es el suero. Entonces el plasma va a ser la parte que tiene líquido, ¿sí? El plasma. La otra parte, que son los elementos formos o las células, son las que están compuestas por tres tipos celulares, ¿sí? La sangre entonces tiene tres tipos celulares, principalmente los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos, ¿sí? Que son los que tienen la capacidad de poder transportar el oxígeno dentro de la sangre y a su vez el dióxido de carbono también, ¿sí? ¿Por qué? Porque el glóbulo rojo tiene una proteína que se llama hemoglobina adentro, ¿sí? La hemoglobina es la que puede agarrar el oxígeno y puede agarrar el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, el glóbulo rojo me va a servir para transportar el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿sí? Gran tarea tiene el glóbulo rojo, ¿eh? Después tenemos lo que son los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, que son los que forman el sistema inmunitario, el sistema de defensa frente a cualquier patógeno o microorganismo o alteración que tenga el organismo, ¿sí? El cuerpo, básicamente. Tenemos los neutrófilos, los linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Cada uno de estos tiene una función especial en el sistema inmunitario. Después tenemos lo que son las plaquetas, también llamadas trombocitos, ¿sí? Y estas plaquetas básicamente tienen una función de impedir que hayan hemorragias, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen la función de coagular la sangre. Entonces, cuando hay alguna alteración, por ejemplo, un gran corte va a impedir que uno tenga hemorragias masivas, ¿sí? Excesivas. Va a restituir entonces esa lesión que tenga el endotelio, y además, si están muy altas estas plaquetas, van a empezar a pegotearse entre sí y a los glóbulos rojos y formar un coágulo. Sí, pero esto tampoco tiene por qué saberlo. Aunque se queden que facilitan o participan en la coagulación de la sangre, está perfecto, ¿sí? Impide que haya hemorragia, básicamente. El plasma corresponde entonces a un 54% del volumen sanguíneo total. De ese 100% que teníamos, que eran esos 4 o 5 litros, 5 litros, 6, redondeemos mejor, ¿sí? De esos 5 a 6 litros, el 54% está formado por el plasma, ¿sí? La sangre circula por dentro del organismo a través de los vasos sanguíneos, arterias, capilares y venas, transportando lo que son nutrientes, oxígeno, dióxido de carbono, desechos orgánicos. Que estos desechos orgánicos tenemos lo que es el dióxido de carbono principalmente, que es formado por lo que es el metabolismo celular, y el exceso de iones y minerales también pueden excretarse a través del riñón. ¿Sí? El riñón agarra y filtra esta sangre y excreta iones, principalmente el sodio, el potasio, bicarbonato, en la orina. ¿Sí? La excreta y forma la orina y listo. Después también transporta esta sangre lo que son los oxígenos, los gases, ¿sí? A través del glóbulo rojo, ¿sí? Que tiene la capacidad de transportar gases, principalmente el oxígeno en gran cantidad y el dióxido de carbono también, ¿sí? Hacia los pulmones y hacia los tejidos, así sucesivamente. También la sangre tiene lo que son vitaminas, hormonas, nutrientes, ¿sí? A través de su composición plasmática. Las funciones que tiene la sangre básicamente entonces va a ser, por un lado, el transporte de oxígeno, ¿sí? El transporte de gases. Gran eh, función, ¿sí? Transporte de gases, transporte de oxígeno hacia los tejidos. A su vez, mantiene lo que es el pH, ¿sí? Que es el estado ácido-base a nivel celular, que nosotros tengamos un pH óptimo, ¿sí? Que tampoco vamos a meternos mucho en eso porque es un montón.
Regula lo que es el balance hídrico y mediante esta regulación hídrica regula la cantidad de agua que tenga ese plasma, ¿sí? La cantidad de agua que tengan las células también, y también la cantidad de sodio que tenga también, ¿sí? Electrolítico. Participa en la regulación de la temperatura corporal. Si nosotros tenemos frío, básicamente se va a hacer vaso, dilatación, ¿sí? Como para compensar el frío que haya en alguna extremidad, se va a dilatar esta arteria o esta vena para que pase más cantidad de sangre, ¿sí? Y caliente un poco más de esa zona. Y también media lo que son los mecanismos de defensa, con los leucocitos, los anticuerpos y demás, ¿sí? La sangre, una vez que se extraía, se tiene que mezclar en un tubo, dependiendo igualmente qué es lo que se va a hacer en ese laboratorio, en esa hemolítica que se haga así, en esa. eh, este, Bien, en ese estudio de laboratorio que es lo que se haga así. Pero generalmente nosotros necesitamos que haya sangre que no esté coagulada para poder estudiarla correctamente, ¿bien? Se la coloca en un tubito, ¿sí? Que es un tubito transportador de la sangre que tenga anticoagulantes, principalmente se usa EDTA como principal anticoagulante del tubito para que no se coagule, ¿sí? Porque si no se van a empezar a activar las plaquetas, se forma un coágulo y no se la puede estudiar, ¿bien? Y se mantiene así en un estado prolongado. Después, lo que se puede hacer con ese tubito es centrifugarlo en una máquina que da muchas vueltas, muchas vueltas, muchas vueltas. Nosotros vamos a agarrar a esa máquina centrifugadora y la vamos este, a estandarizar generalmente la cantidad de vueltas que queremos que haga por minuto, ¿sí? Se la puede hacer a baja velocidad o a alta velocidad dependiendo qué es lo que queremos que se divida, ¿sí? Cuando agarro, imagínense que es como si fuese una máquina que da muchas, muchas vueltas. Entonces, lo que tiene gran peso se va a dirigir hacia la periferia, ¿sí? Y lo que no tiene gran peso se va a quedar abajo. Entonces, el precipitado, ¿sí? Lo que queda abajo, a nivel periférico, va a ser las células que tengan mucho peso van a caer, ¿sí? Y van a quedar abajo del tubito. Y después tenemos lo que es el sonenadante, que es lo que queda arriba, porque pesa poquito, y acá tenemos lo que es el plasma, principalmente, ¿sí? Entonces las células se van a estudiar abajo, a ver si acá tengo un tubito, todo lo que esté, ven que acá yo tengo la muestra, ¿sí? Un tubito, se la dejo reposando, ¿sí? Y un tiempo, ¿sí? Este tubito tiene anticoagulantes, y entonces toda la sangre que tiene células se va a dirigir hacia abajo por el propio peso, ¿sí? Va a irse abajo, pero no se va a coagular abajo, ¿sí? Porque tiene anticoagulante. Todo lo que está abajo, entonces son células, principalmente glóbulos rojos, ¿sí? Después tenemos una fase que se llama leucocitaria, donde quedan los leucocitos, las células blancas, ¿sí? Los glóbulos blancos. Y después tenemos lo que es el plasma, porque pesa menos, ¿sí? Entonces lo que está muy pesado, porque son células, van a dirigirse hacia abajo del tubito, en el medio y lo que está arriba, ¿sí? Esta es una muestra normal, ¿sí? De sangre normal. Ven que todo lo que está arriba es el sobrenadante o plasma, y después tenemos lo que es el precipitado, que tenemos hematíes. Entonces lo que se va a estudiar de sangre, con lo que yo quiera saber de glóbulos rojos y cantidad de celularidad que tenga la sangre va a estar abajo, y los componentes plasmáticos, la cantidad de, no sé, de lípidos que tenga, yo lo voy a estudiar arriba, ¿sí? Básicamente, como para que tengan una idea. Después tengo también esto básicamente, ¿sí? El coágulo que queda, podemos no ponerle anticoagulante, entonces se va a formar un coágulo que va a dirigirse hacia abajo, y eso va a servir para básicamente evaluar la cantidad de tiempo que tarda en coagular esa sangre, no mucho más que eso. El suero se diferencia del plasma porque no tiene fibrinógeno, que son las proteínas, ¿sí? La parte de proteína que tenga el plasma se la vamos a sacar. Entonces, no tiene fibrinógeno, no tiene protrombina y no tiene, sí, eso principalmente, fibrinógeno y protrombina con factores de coagulación. Entonces, no se va a coagular esa sangre, ¿sí? Eso es lo que es el suero. El suero, entonces, vamos a ver que está formado en un 90% por agua, y después sustancias que son orgánicas o inorgánicas. Sí, orgánicas, glucosa, iones y demás. Sí. Inorgánicas, no sé, proteínas, vitaminas, sí, dependiendo qué es lo que se va a estudiar.
El plasma y el suero son soluciones acuosas de proteínas, electrolitos y pequeñas moléculas orgánicas, como dice acá. ¿Sí? Tienen un 7% de ese plasma, que era un 46% del total de la sangre. ¿Sí? El 7% son proteínas. ¿Sí? Después tiene electrolitos como sodio, cloruro, bicarbonato, iones de potasio, calcio, magnesio, fosfatos, ¿sí? Y sodio principalmente sería un principal que tiene. ¿Sí? Y después tiene algunas concentraciones de moléculas orgánicas, como sustancias nitrogenadas, ¿sí? Principalmente urea. Tiene glucosa, tiene lípidos como triglicéridos, fosfolípidos, HDL, LDL, colesterol, ¿sí? Todo esto de los triglicéridos en lo que es el plasma. Bien, y también se la puede estudiar en suero. Bien. Para lo que es el estudio de la sangre, nosotros necesitamos básicamente hacer una extracción, ¿sí? Que es la punción venosa o la punción capilar. Bien, esto de extracción lo vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Entonces yo voy a dejar acá lo que es extracción sanguínea, porque si no siento que va a ser un montón de tema y es empezar un tema que no lo voy a poder terminar hoy, porque ya no tenemos tiempo, ¿sí? Pero lo que es extracción y cómo debería ser anatómico y los pasos y demás, se los voy a mostrar la semana que viene, ¿sí? Entonces, para la semana que viene nos va a quedar lo que es punción, ¿sí? Que es extracción básicamente, venosa, capilar y a nivel de lo que son la extracción sanguínea en niños, ¿sí? Eso lo vamos a ver la semana que viene. Hoy quédense con estos conceptos que vimos, ¿sí? Porque si no, se va a hacer muy, muy, muy largo y quizás no me terminan o ya capaz están muy cansados, me imagino. Eh, bien, hoy quédense con los conceptos entonces de cómo está formada la sangre, ¿sí? Cuáles son las proporciones que tenemos de sangre, cuál es el plasma, qué es lo que contiene el plasma, las funciones de las células, ¿sí? Acuérdense, bueno, glóbulos rojos. Los glóbulos rojos van a servir para transportar gases, oxígeno y dióxido de carbono. Los glóbulos blancos, sí, glóbulos blancos para el sistema inmunológico, ¿sí? Y las plaquetas para evitar que haya coagulación y hemorragias, ¿sí? Eso por un lado. El plasma, ¿qué es lo que tiene el plasma? Sí, tiene agua, tiene iones como sodio, potasio, calcio, bicarbonato, ¿sí? Todo eso. El plasma también tiene glucosa, tiene lípidos, ¿sí? Tiene proteínas, tiene hormonas, ¿sí? Tiene vitaminas. Todo eso lo encontramos entonces en plasma. Bien, eso de lo que es la sangre. ¿Cuánto es lo que tenemos de sangre? 5 o 6 litros. 4,5 a 6 litros. Sí, dependiendo de la contextura y demás, va a ser el cierto porcentaje del peso total que tenga la persona, ¿sí? Pero ronda de entre 4,5 a 6 litros, ¿sí? En adultos, ¿sí? Porque los niños tienen mucha menos cantidad de sangre por el tamaño que tienen corporalmente, ¿sí? Pero siempre rondeando ese porcentaje total. Y bueno, de lo que es la circulación, básicamente quédense con cómo está formado el circuito menor, que era ventrículo izquierdo, ¿sí? Perdón, ventrículo derecho con las arterias pulmonares que iban a los pulmones, ¿sí? Y de los pulmones volvían por venas pulmonares hacia lo que es la aurícula izquierda, ¿sí? Eso es circuito menor y el circuito mayor o sistémico, todo lo demás, ¿sí? Y la gran importancia que tiene el tema del transporte de oxígeno y dióxido de carbono, ¿sí? Entonces esos son como el mini resumencito que les hago así como de cosas importantes que es lo que se tiene que llevar de la clase de hoy. Básicamente como que toda la clase, ¿no? Como para ir redondeando el tema. Bueno, espero, sé que fue una clase dificilísima, ¿sí? Diferencias entre arterias, venas y capilares, eso sí, el tema de la túnica media, ¿m? El tema de que las venas tienen válvulas en miembros inferiores y las arterias nunca tienen válvulas, eso es importantísimo. Que la túnica media, que era la muscular, en arterias es más como potente, más power, si tiene mucha cantidad de músculo, porque maneja grandes presiones y si no se estallaría básicamente. Eh, que la arteria no se colapsa, la vena sí, ¿sí? Y esos son como conceptos que si logran explicar eso o cuando vuelvan a ver la clase logran terminar de hilar ese concepto, es buenísimo, ¿sí? Porque después les va a servir más para la clase que llega, que viene, ¿sí?
Bien, bueno, espero que no hayan terminado muy, muy cansados, que me hayan entendido la idea, por lo menos algo, que se hayan quedado con algo de lo que expliqué. Y después, bueno, vuelvan a ver la clase porque entiendo que son conceptos nuevos, que son quizás muy complicados de entender, traté de hacerlo lo más dinámico posible. Vuelvan a ver la clase, vuelvan a verla las veces que ustedes necesiten, ¿sí? Y de última, si no tienen, o sea, si les queda alguna duda, lo vemos al principio de la semana que viene, ¿sí? O hacemos un mini repasito la semana que viene, cosa de que terminen de cerrar bien ese concepto. Por lo menos lo que era el circuito, ¿sí? El ciclo cardíaco. Eso que vimos se llama ciclo cardíaco, ¿sí? El no, en realidad no se llama ciclo cardíaco, pero son circuitos mayores y menores cardiovasculares, sí, como para que se queden con la idea esa. Ciclo cardíaco es mucho más complicado. Pero quédense con eso, ¿bien? La circulación cardiovascular. Bien, bueno, si no tienen dudas, ya entonces cerramos por hoy. Buenísimo, muchas gracias por haberse quedado y por este comentario que les gustó la clase. A veces entiendo que este tema es un poco complicado, sí. Y verlo por primera vez y verlo así es medio complicado. Así que por eso quédense tranquilos si no lo entendieron del todo, si no se preocupen porque es como para volver a verlo y volver a ver de nuevo la clase como para redondear la idea, ¿sí? Y de última véanse, hay algunos videos en YouTube. Yo después voy a ver si les encuentro algún videito como que les muestre, vieron ese pasito que yo les fui dibujando. La sangre va para acá, va para acá, para acá, se llena de oxígeno, se llena de dióxido de carbono, bla, bla, bla. Como que hay algunos videos más interactivos como para ver. Yo después voy a ver si les puedo compartir algún video, no sé, de YouTube o algo como que lo vean mejor ahí. Bien, bueno, espero que hayan terminado bien la clase, que no hayan quedado tan cansados. Yo quedé re cansada. Entonces imagino ustedes, y yo soy el concepto que ya lo tengo. Entonces imagino ustedes a tener un dolor de cabeza, ya quieren que corte ya. Bueno, espero que hayan entendido y si no entendieron, no se preocupen porque es normal, ¿sí? No se frustren ni nada de eso, es normal, o sea, son cosas muy nuevas. De última lo vemos la semana que viene, un breve repaso, ¿sí? Así que nada, no hay mucho más que esto de la clase de hoy. Como si fuese a poco, ¿no? Ah, Bien. hola, Hola, ¿cómo va? ¿Sí? hola, mira, no, a mí me pareció buenísimo. En Sí, base como que es todo lo mismo, sí, eh, lo primero. sí, O sí, sea, sí. es como que es todo lo mismo, pero para distintas partes. Ujú. Sí, Eh, si yo lo voy a ver de vuelta porque es como que era mucho, sí, era mucho, pero, fui como pero tratando sí, de ir sí, por se entiende, pedacitos. se entiende. Sí, Sí, encima, bien. sí. Pero se entiende, sí, 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 perfecto. Sí. Buenísimo, mejor, Y me quedo aparte, más. por ser la primera vez, es como cuando entras en un trabajo nuevo. Eh, Claro, sí, no se entiende nada. pero estaba re bueno igual. Sí, sí. Después voy a ver si les puedo compartir eso. Igual Después, lo re explicaste re bien en lo que dentro de todo, porque, o sea, vos ya estás canchera, pero para explicar por ahí a uno que ujú, empieza como nosotros, sí, es medio estaba re complicado. bueno. Sí, es Fue medio dentro complicado. de todo muy sencillo y mucho. Sí, son muchos pasos. Sí. Por eso me da un poquito de miedo que se me traben un poco. Es como, bueno, No, no, vamos despacito y después a mí vamos. me gusta Sí, escuchar y todo, y bueno, y después se va sí. aprendiendo. O sea, Sí, sí, por mm, eso les digo siempre como que vean de nuevo la clase. claro, Que no sí, se sí, yo voy a frustren hacer que eso. si hoy no se llevaron todo el concepto, no se frustren porque después cuando vean de nuevo la clase, No, para nada. Yo sí, al sí, menos. sí, sí, perfecto. Bien, bueno, gracias. Eh, Bueno, bueno, vean después la este, clase. Sí, aprovechen que se sí, las vean. sí. Sé que son 2 horas, que es un poquito largo, ¿no? Pero bueno, A mí aprovechen se me pasó volando, no sé a los demás, pero mejor. yo Mejor, mejor, estuve las 2 horas clavadas, así que me gustó mejor. porque me gusta. Me gusta Bien, mejor, escuchar y ver y todo, me mejor, interesa. mejor. Bien, perfecto. Así Eh, que, bueno, eso. bien, buenísimo, gracias. Eh, No, no, bueno, re después simpática aparte. Después vemos
un breve repasito. Hacemos un repasito la semana que viene antes de Ok, arrancar, y cosa de que quede bárbaro. bien fijado esto Sí, sí. y vemos lo que sigue. ¿Sí? Bueno, bueno, te Bueno, mando un beso así. gracias, gracias, Nos gracias. vemos entonces. Bueno, dale, Adiós. chiquis. Nos vemos la semana que viene. Sí, Descansen, sí. vayan a comer, que es un poquito tarde. Y capaz. Y nada, bueno, nos vemos la semana que viene, entonces, ¿les parece? Dale. Listo, Yo acabo de buenísimo. estar siempre conectada -5, ¿sí? Yo me conecto -5, así que si Ah, alguien tiene bueno, alguna duda, bárbaro. algo en particular, No, yo estuve coméntense. re ansiosa, así que estuve de 6:30. Ah, bueno, buenísimo, bien. Bien, 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 bien. Sí. Bien, mejor, mejor. Yo igualmente siempre vieron, trato de esperarlos. No sé si hay alguno que allá esté de anterior. Yo trato de esperarlos, aunque sea 5 o 10 minutitos, ¿sí? Ya si veo que Ah, es bueno, 5 bueno, bueno. minutitos, hay bastantes, yo arranco, ¿sí? Sí, Así que bueno, bárbaro. igual siempre se graba la clase, así que si llegan por Sí, alguna obvio, sí, casualidad un sí. poco más tarde, no pasa nada. Capaz van a estar un poquito perdidos, pero después ven la clase grabada al principio y van, ¿sí? Y listo. Bueno, Perfecto. bárbaro. Bueno, Buena semana. Chau, chau. gracias, igualmente. Chao, chicos, buen fin de. Que descansen bien. Nos vemos. Ahí estamos. Chau, chau. Chau. A ver, ¿cómo es esto? Finalizar.